Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son clústeres. Primero voy a realizar una breve explicación teórica sobre lo que es un clúster. Voy a utilizar el algoritmo de K-means y luego voy a realizar un ejemplo sencillo en Colab utilizando Python. Entonces, lo que es un clúster, primero se debe tener en cuenta que los algoritmos de clustering son considerados de aprendizaje no supervisado, debido a que no tenemos una variable respuesta o variable dependiente, sino un conjunto de variables independientes. Y en base a ese conjunto de variables independientes vamos a generar grupos. Entonces es una técnica estadística utilizada para clasificar un conjunto de individuos en grupos homogéneos. Vamos a tener varios grupos donde las observaciones dentro de los grupos van a ser muy homogéneos y entre los grupos van a ser heterogéneos. Entonces el algoritmo de K-means o K-means también se le puede decir, para saber qué observaciones se parecen, se utilizaría distancias matemáticas. Por lo general es la distancia euclidiana. Entonces la fórmula aquí lo podemos observar, que es distancia euclidiana, donde si tenemos dos puntos y tenemos dos ejes x y y, la fórmula sería la siguiente: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y ahí extraemos la raíz. Esa sería nuestra distancia. Entonces esta distancia nos va a indicar si hay una menor o mayor distancia entre las observaciones. Con eso ya vamos a ver si hay una menor distancia es que es más homogénea, ¿no? Son muy parecidos. Si hay una mayor son más heterogéneos. ¿Cómo funciona el algoritmo? En este caso necesita como valores de entrada los grupos en los que vamos a segmentar la población. Si por ejemplo tenemos tres grupos, nosotros vamos a insertar tres grupos al algoritmo, y lo que va a hacer aquí es colocar k puntos aleatorios que se llaman centroides, que mayormente los centroides son los promedios, y luego de esto va a asignar cualquiera de estos puntos todas las muestras con las distancias más pequeñas. Mientras las distancias sean más pequeñas, se va a decir que este conjunto de observaciones son más homogéneos a ese centroide. Entonces esto se va a hacer de manera iterativa hasta que ya pueda encontrar las observaciones correctas para cada clúster. Entonces aquí en el gráfico vemos cómo sería un clúster, ¿no? Tenemos tres clústeres y un conjunto de observaciones para cada clúster. Luego, para saber cuántos clústeres nosotros nos vamos a quedar, hay varios métodos, y voy a utilizar estos dos métodos. Uno es el suma de errores al cuadrado, este es el método del codo, donde lo que vamos a ver es el punto donde la suma del cuadrado de los errores cambie marginalmente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay un punto, ¿no?, que está cambiando marginalmente. Entonces esa sería la cantidad de clústeres. En este caso podría ser 3 o 4 clústeres. Entonces vemos que en el eje Y se llama inercia, esa es la suma de errores al cuadrado, y en el eje X son la cantidad de clústeres. Debajo vemos como la fórmula de suma de cuadrados de suma de errores al cuadrado, y que es lo que vemos aquí es que es la sumatoria de X y, que son las observaciones, menos el mu. En este caso el mu son los centroides, y todo eso lo llevamos al cuadrado y obtenemos la suma de los errores al cuadrado. Luego otro método es el método de la silueta, donde lo que busca aquí este método es maximizar la separación de los grupos. Mientras más alto sea el score, porque este es un score, más separación va a haber. Por ejemplo, aquí vemos que para el clúster número 2 vemos que hay una separación o un score de la silueta que es superior a 0.6. Entonces aquí nos indicaría que en este caso nos quedaríamos con dos clústeres. Pero sin embargo, aquí va también mucho sobre lo que busca el investigador en este caso, ¿no?, o el analista. Con cuántos clústeres es recomendable que él trabaje para ver o encontrar una explicación o algún patrón en base a los resultados que él quiera tener o quiera buscar. Entonces esto también va de la mano con el investigador, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos que tener es que para el algoritmo de K-means las variables deben ser cuantitativas en el nivel intervalo de razón. Eso es muy importante saber, porque si es que tenemos tal vez otras variables que sean cualitativas, no sería tan recomendable utilizar K-means, sino utilizar otro algoritmo. Puede ser el clúster jerárquico o clúster de conglomerados. Luego, para que esto funcione mejor, se deben estandarizar las variables para que todos estén en una misma escala. Y finalmente, que yo considero que es más importante, es que realizar un análisis exploratorio, limpieza y selección de variables que describan mejor a los individuos. Debido a que K-means puede ser afectado si es que nuestra variable tiene, por ejemplo, valores atípicos o extremos, o también encontremos que hay redundancia entre las variables debido a que hay correlación entre las variables. Entonces ahí tenemos que descartar esas correlaciones y limpiar esas variables extremas.
Ahora bien, luego que hemos explicado la parte teórica, voy a realizar un ejercicio práctico utilizando Python. Ahora primero voy a explicar en dónde he extraído esa data. La data yo he extraído de esta página donde aquí se buscaba analizar la personalidad de los clientes. Aquí nos indica el contenido de este dataset. Vemos que hay un conjunto de variables que son sociodemográficas, otras variables que son sobre los productos y los gastos de los 2 últimos años de unos productos como vino, frutas, etcétera. Otro conjunto de variables es de la promoción, si es que se aceptó o no una promoción. Y finalmente, otros 4 variables que son sobre los lugares donde se realizó la compra, ¿no? Puede ser utilizando un catálogo o en una tienda directa y así, ¿no? Etcétera. Entonces lo que hice ahí es descargar ese archivo, crear una carpeta de Drive y ahí es donde coloqué ese archivo. Bueno, en este caso es un archivo CSV. Entonces lo que voy a utilizar aquí es primero las librerías necesarias para poder hacer este análisis. Voy a utilizar la librería de Pandas para hacer todo lo que es manipulación de datos, y la librería NumPy para hacer tratamiento o manipulación también de vectores, matrices o arrays, y para visualizar y hacer múltiples gráficos voy a utilizar librerías de Seaborn y de Matplotlib. Como mencioné que ese dataset está en una carpeta de mi Drive, entonces lo que hago es conectarme a mi Drive con estos comandos, y luego con la librería OS estoy indicando que quiero que direccione mi cuaderno hacia donde está esa carpeta y mi dataset, ¿no? Así más fácilmente leerlo como aquí se muestra. Entonces con el comando p.readcsv estoy leyendo mi archivo y sé que está separado por tabulación. Bueno, esta línea de código lo hice de tal modo para poder observar todas las variables, porque por defecto no se muestra, si son más de 100 variables a veces, o 50 variables por ejemplo, no se muestran el conjunto de variables. Entonces yo le hago de tal modo para poder ver todo el conjunto de variables al momento de hacer un hit, punto hit de mi data frame. Entonces ahí puedo ver todas las 100 variables. Entonces yo quiero hacer el siguiente paso, quiero sacar una información de cada variable y ver el tipo de datos de cada variable, y que mis dimensiones en este caso me dice que son 2240 registros con 29 columnas. Entonces ahí voy a hacer un conteo de valores faltantes para cada variable. Lo hago con .isNull y .sum. Me va a sumar o contabilizar cuántas NA hay en cada variable. En este caso la única variable que tiene NA es income, que es el ingreso, y no es una gran cantidad, pero igual se necesita hacer una limpieza de imputación. Entonces, como tengo esta variable que es DTCustomer, en este caso esta variable está en formato object, yo tengo que transformarlo a un formato de fecha. Entonces yo hago de esta manera con esta función de pandas p.toDateTime, y le hago de esta manera. Entonces, como mencioné que hay una única variable que tiene NEAs, entonces yo voy a imputar esas variables por esas NEAs por la mediana. Lo que voy a hacer aquí es extraer la mediana de esta variable y reemplazarlo con el comando .fitNA, todos los valores faltantes por la mediana de esta variable. Entonces ahora como mencioné que tengo una variable sociodemográfica, una de ellas es la variable año de nacimiento, y también tengo otra variable que es la fecha de alta de este cliente, ¿no? Entonces yo voy a extraer el año de tal modo que yo pueda restar y así pueda tener edad en el momento justo cuando ya se hace o ya pertenece a esta empresa, ¿no? Entonces cuando yo hago una descripción de esta variable que he creado, que es edad, veo que hay como máximo valor que es 121. Entonces yo tengo que tratar de hacer una limpieza sobre eso. Voy a imputar esa variable, bueno, ese dato de 121 por la mediana. Entonces voy a traer la mediana de esta variable edad, y con una función npwhere y voy a indicar que todos los valores que son superiores a 100, voy a cambiar acá, que los cambie por la mediana, y si no lo son, que los mantenga tal cual. Entonces después de eso yo tengo que seleccionar mis variables. Recordar que para hacer un clúster y sobre todo K-means es recomendable que todas las variables sean cuantitativas, discretas o continuas. Así que lo que voy a hacer es solamente quedarme con esas variables que sean cuantitativas y lo demás descartar. Aquí estoy haciendo un conteo de estas dos variables, ya que no las veo en el diccionario, y cuando lo hago veo que tienen valores únicos, entonces no me van a aportar en sí nada de información. Entonces voy a crear mi lista de variables donde voy a quedarme con solo las variables que son cuantitativas. Descarto todas estas variables, ya sea porque son categorías o variables que son tipo fecha y que no van a aportar mucho de información.
Entonces ahora sí, ya creo mi nuevo data frame que solamente contenga las variables cuantitativas. Es bueno hacer esta descripción para ver más o menos cómo es la mediana, el valor máximo, deviación estándar y promedio. Como mencioné que hay un conjunto de variables que son gastos, otras variables que son cantidad de compras, voy a extraer esas variables de tal modo de contener una lista de esas variables que son de gastos. Por ejemplo aquí, todas las que empiezan con estos caracteres MNT son las variables de gasto, y las que terminan con purchase son las variables de compra. De tal modo que yo cree una variable que sea el total o la suma total de gastos y la suma total de compra. Ya hago de esta forma, selecciono mis variables de mi data frame y aplico una suma, tanto para esta variable de compras totales. Y que voy a tener otra variable que sea cantidad de hijos, donde sea la suma de la variable que es Kitty Home, que son cantidad de hijos que son niños y cantidad de hijos que son adolescentes, ¿no? Entonces ellos suman. Ahora, como mencioné que siempre es importante hacer un análisis descriptivo exploratorio y nosotros podamos visualizar mejor los datos, yo creé una función de tal modo que para cada variable me bote como salida un gráfico de boxplots. Entonces esta función tiene como argumento poner el data frame, la lista de variables, y como yo quiero que esté en parcelas y no ejecutar uno a uno, sino que esté uno debajo de otro o uno al costado de otro, pongo filas y columnas. Y esto para poder top y hspace para poder ver que no se junten los gráficos a la hora de ejecutar. Entonces mi nueva lista de variables, yo voy a quitar estas dos variables, ya que yo quiero tener solamente una variable que sea el total de i. Entonces aquí es donde ejecuto mi función que creé. Entonces aquí observo que hay variables que tienen, por ejemplo, muchos valores extremos, y eso puede ser un problema a la hora de hacer cualquier método estadístico. Entonces yo voy a tratar de limpiar eso. Voy a utilizar otros métodos de limpieza para corregir estos datos. Entonces voy a crear otro data frame que sea versión 2, donde solamente ya tenga mis variables numéricas, descartando las dos anteriores que mencioné, ¿no? Que son los hijos. Ahora aquí veo la correlación. Veo que hay variables muy altamente correlacionadas, otras que tienen correlación negativa, positiva. Entonces, para que trabaje mejor al hacer un k-means, voy a hacer una reducción de dimensión, ya que veo que hay variables correlacionadas. Antes de eso, quiero hacer una limpieza o transformación. Voy a utilizar la limpieza de método de percentil, donde lo que se hace es que, por ejemplo, si es el percentil superior, o podría ser el 95 superior, si yo a ese 95 superior le realizo una limpieza, también yo tengo que hacerlo de la cola inferior, que sea en este caso el 5%, el percentil 5% inferior. Entonces yo voy a reemplazar que todo lo que es superior lo reemplace por el límite superior, y todo lo que es inferior que reemplace por el límite inferior. Antes de eso, recordar que todas las variables no necesitan que se le aplique esta limpieza. Entonces yo voy a crear una lista que esté, el conjunto de variables que estén, se puede decir normal, que no es necesaria una limpieza. Viendo este comportamiento ya puedo ir descartando cuáles están bien y cuáles sí no es necesario, y ya después de eso genero otra lista donde de todas las variables que no están consideradas en mi variable lista limpia, esas sean las tratadas. Yo hago de esta manera, que me genera un bucle, una compresión de listas, y que no considere las variables que están limpias. Entonces en este caso tendría 11 variables que necesitan ser tratadas. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Yo quiero crear un data frame que solamente esté mis variables que voy a utilizar como entrada a utilizar un método de cluster o un método de reducción de variables. Entonces voy a crear un nuevo data frame donde aquí contenga primero mis variables limpias, y que en el bucle que se vaya agregando nuevas variables, y que esas variables sean las que yo considere que necesitan ser tratadas. Entonces aquí es donde voy a almacenar. Cada variable va a estar con el mismo nombre, y agregándole al final -mod, que significa modificadas, para tener claro cuáles son las variables que han sido tratadas y las que no. Entonces aquí es lo que voy a utilizar como percentil superior va a ser 0.97 y percentil inferior 0.03. Entonces ya tendría mi nuevo data frame, que sería df-train-mod, donde aquí veo todo mi conjunto de variables, que son 17 variables. Y ahora sí, cuando vuelvo a utilizar mi función de gráficos para ver los boxplots, algunos sí se corrigen, otros sin embargo se mantienen todavía,
Entonces yo lo que voy a hacer aquí es transformar estas 5 variables de tal modo que ya no me muestre valores atípicos. Puede ser una transformación logarítmica. Entonces voy a crear una lista donde estén mis variables que sí necesitan ser transformadas, de tal modo que aquí os voy a llamar y que a todas ellas me transforme o haga una transformación logarítmica y que los renombre de tal modo que se va a mantener el nombre de variables, sin embargo adelante de ello va a estar esta palabra que sea logaritmos. Entonces ahora sí voy a concatenar mis variables transformadas en logaritmos, y ya que dije que quería transformar, ya eso ya voy a dropear y voy a eliminar para contener netamente solamente las variables que estén limpias, ¿no? En este caso. Entonces luego de hacer estos gráficos, y ahí observo que todas las variables no contienen tantos NAs, tantos valores extremos, unas que otros, pero no son tan influyentes. Por ejemplo, aquí solamente hay 2 y aquí en cantidad de hijos solamente hay 1. No son tan influyentes y la mayoría sí es más entendible y está más ordenado y más limpio. Como mencioné que voy a utilizar una reducción de dimensión, voy a utilizar lo que es componentes principales. Antes de ello, si te está gustando mucho el video, te invitaría a suscribirte, dejar tu like y activar la campana para más videos. Ya se agradecería bastante. Entonces sigamos. En este caso se necesita hacer una transformación escalar las variables para que todos estén en una misma dimensión. Voy a utilizar la función de min-max scalar y hago todos los pasos que necesito para ver con cuántas componentes me voy a quedar. En este caso me tengo que quedar con más o menos el 80%. Ahí me indica que es de información y ver cuántas componentes son, ¿no? En el 80% me dice que yo necesitaría 3, 4, 5 componentes. Es por eso aquí pongo 5 componentes. Entonces aquí ya ejecuto el método que me lo transforme de 16 dimensiones. Ahora solo voy a tener 5 dimensiones. Entonces aquí está, tengo 80 de información. Entonces voy a crear un data frame para que esté un poco más ordenado, que contenga como valores todos los componentes que han sido transformados y las columnas que sean el nombre de cada componente, PC1 hasta PC5. Ahora sí voy a aplicar todo lo que es concepto de cluster. Primero, para saber con cuántas clusters yo me voy a quedar, voy a utilizar el método de codo. Voy a utilizar esta forma. Para hacer el camins se tiene que extraer de esta librería de sclair.cluster y que me importe camins. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un bucle de tal modo que en cada iteración que recorra el K, que K son la cantidad de clúster, que vaya de 1 hasta 8, y que para cada resultado de clúster me extraiga la inercia. En este caso la inercia, como mencioné, es la suma de los errores al cuadrado, y que vaya almacenando dentro de este diccionario. Para el clúster, por ejemplo, si es 1, me extraiga su inercia. Para el clúster 2, otra inercia, y así consecutivamente hasta tener 8 valores. Entonces esto es lo que me muestra el gráfico. Aquí puedo ver que puedo utilizar entre 2 o 3 clústeres. Y otro método para poder ver con cuántos clústeres me voy a quedar es el método de la silueta, el silueta score. Yo os traigo de esta librería de sclair.metrics y que me importe la silueta score. El primer valor voy a crear una lista de tal modo que ahí se vaya almacenando los scores para cada clúster. Y bueno, el primer clúster va a ser, por ejemplo, 1. En ese caso no funcionaría la silueta score, entonces yo pongo aquí 0, ¿no? Entonces aquí es donde voy a crear un bucle de tal modo que este vaya recorriendo y que la silueta score funciona así. El primer argumento va a ser el valor de entrante, que puse el nombre PCA value trans, que puse el nombre así, y que aquí este conjunto de datos tiene que ser las etiquetas de los clusters. Por eso pongo aquí fit prates, ahí directamente ya me bota las etiquetas de los clusters. De este conjunto, de estas variables de PCAs. Entonces aquí muestro el gráfico, veo que con dos clusters obtengo un mayor score. Recordad que la idea es que se maximice la separación de los clusters, de los grupos. Mientras más alto sea el score, mejor separación va a haber.
Esto es en barras, y si quieren ver también en gráfico de líneas, también se puede hacer de esta manera. Este gráfico está tal cual como mencioné en mi PPT. Entonces, ¿con cuántos clústeres nosotros nos deberíamos quedar? ¿Con 2? En ambos métodos me dice que es con 2. Pero también puede ser 3 o 4. Entonces aquí es donde entra mucho la investigación que uno busca. Yo no elegiría 2 debido a que sería muy simplista. No podría hacer o observar más el comportamiento de cada grupo, ya que solo tendría un grupo que cumple estas características y lo demás, y otro grupo no lo cumple. Entonces yo quiero tener más información. Entonces por eso yo pongo 3 clústeres. Con 3 clústeres ejecuto el k-means, mi data frame, en este caso los valores transformados, ya están transformados en PCA value de trans, y ya entonces al ejecutar voy a agregar a mi data frame que se llama df-componentes y a variable cluster, y ahí que me agregue todos los labels que son las etiquetas de los clusters. Entonces aquí hago un conteo. Tengo que contabilizar en proporción cuántos hay en cada clúster. Veo que el clúster 1 tengo 42%, el clúster 2 es el 31% y el clúster 0 tiene 26%. Entonces con los componentes voy a hacer un gráfico de 2 dimensiones y con plt.scatter hacer un gráfico de puntos, y ya me observe que me ponga como colores los clústeres que yo y las etiquetas de clúster que he puesto. Entonces aquí ya veo cómo es la forma de mis clústeres. Y si quiero ver en 3 dimensiones, yo puedo hacer de esta manera, con esta función, para que me haga una proyección 3D, porque tengo, bueno, como recordar que tengo 5 componentes, en este caso voy a utilizar los 3 primeros, y que yo ponga de color C igual a los clústeres. Este S igual a 50 me va a mostrar me va a agrandar los puntos. Entonces así es como saldrían los resultados. Entonces en este caso yo me quedaría con 3 clústeres, como mencioné, porque 2 sería muy simplista, y además veo que sí hay una distinción entre los 3 clústeres. Bueno, esto era todo lo que yo quería explicarles. Espero que se suscriban y dejen su like y activen la campanita, y conmigo ya será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.